Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Si estás buscando inspiración para tu día especial, te encantan los vestidos de novia o simplemente te encantan las bodas reales, un recorrido por los vestidos de novia más icónicos de la nobleza y realeza británica es una muy buena manera de tener ideas maravillosas. ¡Comencemos! Numerosos vestidos de novia de la realeza no tienen comparación, y aunque a muchos suelen encantarles los vestidos de novia de las celebridades, la fascinación por los vestidos de novia reales es otro nivel, y algunos de los mejores vestidos que existen son los que pertenecen a la familia real británica. Por el hincapié que se hace en el diseño británico y la atención a la tradición, los vestidos de novia reales suelen ser profundamente románticos. Utilizan mucho simbolismo en su bordado y confección y están extremadamente bien confeccionados, ya que son fotografiados y filmados desde todos los ángulos y a detalle. Ya sea que te gusten los vestidos dramáticos como el de Sarah Ferguson o la princesa Diana, los vestidos elegantes y modernos como el de Meghan Markle y la princesa Margarita, o los diseños poco convencionales como el de la princesa Beatriz y la reina Isabel II, aquí puedes encontrar inspiración en esos vestidos de novia reales que han triunfado a lo largo de los años. Hoy veremos los detalles de los vestidos más icónicos para que puedas tomar nota y replicar algunos de los que más te gustan en el diseño de tu vestido de boda. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Princesa Isabel, 1947. La entonces princesa y futura reina Isabel II se casó con Philip Mountbatten, duque de Edimburgo, el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster. El vestido fue diseñado por Norman Hartnell y se inspiró en el cuadro La primavera del pintor renacentista Sandro Botticelli. Fue pagado con 200 cupones de racionamiento de ropa por el fin de la Segunda Guerra Mundial. El vestido se confeccionó con seda china color marfil y se bordaron diseños florales de jazmines, smilax, lilias y rosas con 10,000 perlas y cristales. Tiene escote ilusión alto en forma de corazón, bustier entallado, mangas largas ajustadas y falda princesa que le proporcionaba una silueta elegante. Alrededor del dobladillo tiene un borde de azares con tul delineado con perlas y cristal. La cauda es de raso y tiene forma de abanico. Mide 4 metros o 13 pies de largo y tiene flores bordadas. El velo es de tul y una tiara con flecos de diamantes lo sujetaba. La novia complementó el look con un doble collar de perlas y zapatos de tacón alto de satén duquesa de color marfil, adornados con hebillas plateadas con perlas, hechos por Edward Ryan. Princesa Margarita, 1960. La princesa Margarita, hermana de la reina Isabel II, se casó con el fotógrafo Anthony Armstrong Jones en la abadía de Westminster. La princesa Margarita usó un vestido completamente minimalista del diseñador real Norman Hartnell en organza de seda con una pequeña cauda. El corte del vestido tiene cintura ajustada para resaltar la figura, mangas largas, escote en V un poco sugerente para la época y una falda tan amplia que requirió 30 metros de tela. La princesa usó la tiara Baltimore, creada en 1870 por Garrard, y fue comprada por la propia Margarita, algo muy poco convencional para una princesa en ese momento. El ramo, que fue diseñado por Constance Spree, tenía orquídeas y lo dejó en la abadía de Westminster. Princesa Ana, 1973. La princesa Ana, hija de la reina Isabel II, se casó por primera vez con Mark Phillips en la abadía de Westminster. El vestido, inspirado en los vestidos de la corte de Isabel I, fue diseñado por Maureen Baker, diseñadora en jefe del Pret-à-Porter Susan Smalls. El velo está hecho de tul de seda bordado con ramos florales. El vestido es de pura seda blanca, estilo Tudor, corte princesa, con cuello alto, bustier ajustado con líneas de perlas y motivos florales en la espalda, mangas trompeta de gasa en seda blanca bordeadas de perlas y cristales y una cauda de 2 metros de largo. El velo de tul blanco estaba sujeto por la misma tiara de diamantes que llevaba la reina Isabel II en su boda como algo prestado.
Lady Diana Spencer, 1981. Uno de los vestidos más famosos de la historia es el de Diana Spencer, princesa de Gales. Usó un vestido grandioso de David y Elizabeth Emanuel para casarse con el príncipe Carlos en la Catedral de San Pablo, en Londres. El vestido de tafetán de seda color marfil fue adornado con un encaje antiguo que perteneció a la reina María como algo viejo y un intrincado bordado con 10,000 perlas y lentejuelas. Tiene un pequeño moño o lazo azul cosido en la cintura y escondido en la etiqueta se colocó una herradura de oro de 18 quilates con diamantes blancos. Una de las partes más impresionantes del vestido es la cauda de 8 metros de largo y el velo de tul de 140 metros con microperlas que fue sujeto por la tiara Spencer. Ambos complementaron un ajuar de princesa de cuento. Los zapatos de seda tienen tacón bajo y fueron bordados con 542 lentejuelas y 132 perlas. En el arco de cada zapato se ven las iniciales C y D de Carlos y Diana. Algunos datos curiosos. Hicieron un paraguas a juego bordado con perlas y encaje en caso de lluvia, pero está hecho de un material no impermeable que honestamente no le habría servido de mucho. Hicieron otro vestido por cualquier eventualidad que luego desapareció. Diana derramó accidentalmente un poco de perfume en su vestido y le hizo un pliegue en la parte delantera para ocultar la mancha y la tapaba con el ramo. Tuvieron que ayudar a la princesa a entrar en el carruaje para ir a la catedral, pues la gran cantidad de tela le dificultaba hacerlo y tuvieron que doblarla una y otra vez, lo que causó arrugas en el vestido. Sarah Ferguson, 1986. La duquesa de York, Sarah Ferguson, se casó con el príncipe Andrés, el tercer hijo de la reina Isabel II, en la abadía de Westminster. Su vestido de satén duquesa color marfil fue diseñado por Linda Sierck. El vestido tiene un bustier ajustado con cintura estilizada que incorporó varios símbolos como corazones, anclas y olas que representan la carrera del príncipe Andrés en la Marina Real y abejorros y cardos del escudo de armas de la familia Ferguson. Las mangas son 3/4 abullonadas al estilo de los años 80 y tienen un moño en cada hombro. La falda es amplia corte princesa. La cauda del vestido es de raso duquesa y tiene 5 metros de largo. Se le bordaron las iniciales de la pareja A y S entrelazadas en cuentas plateadas y esta se fija al vestido con un moño en la parte posterior de la cintura. El velo es de seda y tiene 6 metros de largo. Se sujetó con la tiara York hecha de platino y diamantes con detalles de hojas, que para la ceremonia se cubrió con una corona de gardenias, la flor favorita del príncipe Andrés. Lady Helen Windsor, 1992. Lady Helen Windsor es la hija del príncipe Eduardo, duque de Kent, y es prima de la reina Isabel II. Se casó con Timothy Taylor en la capilla de San Jorge en Windsor. La diseñadora del vestido fue Catherine Walker. Lady Helen era un icono de estilo y había sido musa del diseñador Giorgio Armani. El vestido de seda tiene un escote llamativo inspirado en las características arquitectónicas de la capilla de San Jorge y está bordado con cristales y perlas. Llevó la tiara Kent Pearl Fringe y sus joyas incluían un adorno en el escote, collar y aretes coordinados y una sencilla alianza de oro hecha por Gerard. Serena Stanhope, 1993. Serena Stanhope se casó con David Armstrong Jones, hijo de la princesa Margarita, segundo conde de Snowdon, en la iglesia St. Margaret, Westminster. El diseñador del vestido con estilo de los años 50 fue Bruce Robbins y muchos creen que es un homenaje al vestido de novia de su suegra. El vestido es de organza de seda. Tiene un escote en V, un bustier con cintura bien ajustada, manga larga y una falda voluminosa hecha de más de 30 metros de tela. Su simplicidad refrescante y contemporánea dejó a todos asombrados. Lady Sarah Armstrong Jones, 1994. Lady Sarah Armstrong Jones, hija de la princesa Margarita, se casó con Daniel Chatto en la iglesia St. Stephen's Walbrook en Londres. El vestido lo diseñó Jesper Conrad. La elegante sencillez de este vestido captura el estilo personal estilizado y sencillo de la novia y fue acompañado con un ramo de flores blancas. El vestido está confeccionado en georgette de seda color marfil, tiene un bustier de corsé fruncido con escote cuadrado y mangas ajustadas largas transparentes. La falda es larga, fluida y drapeada y tiene una pequeña cauda. Su velo es largo de tul de seda y fue sujeto por la tiara floral Snowdon hecha de 3 broches de diamantes que su padre le regaló a su madre para su boda. Sophie Rhys-Jones, 1999.
La condesa de Wessex se casó con el hijo menor de la reina Isabel, el príncipe Eduardo, en la capilla de San Jorge en Windsor. El vestido fue diseñado por Samantha Shaw. El vestido tiene un saco que es lo único que se pudo ver, que está hecho de organza de seda y crepé de seda teñidas a mano al igual que el vestido. El vestido tiene un bustier encorsetado con escote V, mangas largas y detalles de perlas y pedrería de cristal en la parte delantera y trasera. El saco también está bordado alrededor del cuello, las mangas y la cauda. Se le bordaron 325,000 cuentas de cristal tallado y perlas. El velo es 1 pulgada más larga que la cauda y está confeccionado en tul de seda teñido y rematado a mano con detalles de cristal moteados. Los zapatos de crepé de seda tienen tacones de 7,5 centímetros diseñados por Gina. Llevó un ramo de rosas de color marfil. La novia usó un collar de perlas blancas y negras intercaladas con rondeles de oro blanco y un par de aretes colgantes en perlas iguales, diseñados por el príncipe Eduardo como un regalo de bodas. La tiara de diamantes diseñada y remodelada por el joyero de la corona David Thomas en Asprey y Gerard es de la colección privada de la reina y se vio por primera vez en esa ocasión. Lady Davina Windsor, 2004. Lady Davina se casó con Gary Lewis en la capilla real del Palacio de Kensington. El vestido es de satén color crema, sencillo pero elegante, con escote en forma de corazón y mangas de encaje. Ella se negó a usar una tiara. En lugar de eso, llevó flores en su cabello suelto que caía sobre sus hombros. Camilla Parker Bowles, 2005. La duquesa de Cornwall se casó con Carlos, príncipe de Gales, por el civil en Windsor Guildhall. Tanto el vestido para esta ceremonia como el que usó en la bendición posterior fueron diseñados por Antonia Robinson y Anna Valentine. Para la ceremonia civil, usó un vestido de gasa de seda color crema con aplicaciones en el dobladillo en hileras verticales de círculos en diferentes tamaños y un abrigo de seda. Se complementó con zapatos de ante almendra diseñados por L.K. Bennett, un sombrero de paja de ala ancha color crema revestido con encaje francés y plumas color marfil de Philip Treacy y un bolso de piel de becerro repujado con media solapa, cierre y forro de ante de la colección Este-Oeste de Lorner. Para la bendición posterior en la capilla de San Jorge en Windsor, usó un vestido de gasa azul pálido y sobre él un abrigo azul hasta el suelo con diseños florales dorados bordados y un ramillete de plumas doradas en el cabello diseñado por Philip Treacy. Lady Rose Windsor, 2008. Lady Rose Windsor, hija del primo de la reina, el duque de Gloucester, se casó con George Gilman en la Queen's Chapel del Palacio de St. James en Londres. El vestido lo diseñó Franca Couture. Lady Rose lució un vestido de novia de inspiración vintage, largo hasta el suelo en tono marfil y complementó el look con una tiara de diamantes y esmeraldas que perteneció a la reina María, su bisabuela. Kate Middleton, 2011. Kate Middleton se casó con el príncipe William en la abadía de Westminster. El vestido fue diseñado por Sarah Burton en Alexander McQueen. El vestido es de inspiración victoriana. El bustier se basó en la tradición victoriana de corsetería, lo que significa que se estrecha en la cintura y está acolchado ligeramente debajo de la sección media. Tiene 58 botones cubiertos de gazar y organza en la espalda que se abrochan con presillas. El bustier, la falda y el dobladillo de la falda se adornaron con encaje chantilly inglés y francés. La falda hace eco de una flor que se abre con arcos de gazar de satén blanco y pliegues que se agrupan en la cauda que mide 2 metros 70 centímetros de largo. El algo prestado de Kate fue la tiara de la reina Isabel Cartier Halo, que tiene 888 diamantes y que perteneció a la reina madre. Fue la que sujetó el velo de tul de seda color marfil, que tiene flores bordadas a mano como rosas, cardos, narcisos y tréboles, que representan a cada uno de los países que conforman el Reino Unido. Su algo azul es una cinta azul cosida en el interior del vestido. El ramo incluía mirto, lirio de los valles, jacinto y Sweet William como un guiño al novio. La ramita de mirto proviene de la misma planta utilizada en el ramo de bodas de la reina Isabel. También llevó aretes de diamantes con hojas de roble, una gota de diamantes en forma de pera y una bellota de diamantes en pavé suspendida en el centro para representar el escudo de la familia Middleton. Sarah Phillips, 2011. Sarah Phillips se casó con Mike Tyndall en el Canongate Kirk en la Royal Mile de Edimburgo. El vestido lo diseñó Stuart Palvin. El vestido clásico blanco tiene un corte impecable.
un corsé, mangas de organza, cintura caída y una falda clásica cortea. Llevó un velo de tul sujeto con la tiara griega Minder. Sara también usó aretes de diamantes que se cree que le prestó la princesa Ana y complementó con un ramo de flores blancas brillantes. Lady Charlotte Wellesley, 2016. Lady Charlotte Wellesley, hija del duque y la duquesa de Wellington, se casó con Alejandro Santo Domingo en Ílora, España. El vestido fue diseñado por Emilia Wickstead. El vestido color crema es estructurado. Tiene una solapa con hombros descubiertos, una gran cauda y mangas largas. En contraste con la tela gruesa del vestido, el velo estaba hecho de un delicado y suave tul blanco catedral que presentaba elegantes detalles de lunares blancos. Lo combinó con un elegante moño, aretes dorados y un ramo desestructurado de flores blancas. Meghan Markle, 2018. Meghan Markle se casó con el príncipe Harry en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. El vestido lo diseñó Claire Wade Keller en Givenchy. El vestido es elegante, minimalista y atemporal. El foco del vestido es el escote barco que enmarca los hombros y enfatiza la cintura. Las mangas son 3/4 y tiene una falda de triple organza de seda. Las líneas del vestido se prolongan hacia la espalda, donde la cauda fluye en suaves pliegues. El velo de seda blanca tiene 5 metros de largo y está bordado con la flora nacional de los 53 países de la Commonwealth, el Winter Suite del Palacio de Kensington y la amapola de California, y estaba sujeto con la tela bandeau de diamantes de Queen Mary de la reina Isabel II. Llevó una pulsera Cartier y un par de aretes. Princesa Eugenia, 2018. La princesa Eugenia, hija del príncipe Andrés, se casó con Jack Brooksbank en la capilla de San Jorge en Windsor. El vestido fue diseñado por Peter Piloto y Christopher DeVos. El vestido está confeccionado con un tejido jacquard de seda, algodón y viscosa que representa una flora simbólica como el cardo de Escocia, un homenaje a Balmoral y la reina, un trébol para Irlanda como homenaje a las raíces de Sarah Ferguson, la rosa de York por su título y hiedra para representar la casa de la pareja. El vestido presenta un bustier con escote en V que se pliega alrededor de los hombros, con falda amplia plisada y una cauda fluida larga. Llevó la tiara Granville Emerald Kokoshnik que le prestó la reina Isabel II. El ramo constaba de lirio de los valles, pepitas de Stefanotis, cardos azul celeste, rosas blancas, hiedra y ramitas del mirto de Osborne House. Lady Gabriella Windsor, 2019. Lady Gabriella Windsor, hija menor del príncipe Michael de Kent, se casó con Thomas Kingston en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. El vestido fue diseñado por Luisa Beccaria. El vestido es de encaje valencián ecru bordado con flores y capullos. La parte delantera del vestido es bastante sencilla, con un corsé de tul ligero, mangas largas de encaje transparente bordadas y tul rosa que cubrían la mano como un guante. El color del vestido es un tono rubor y se obtiene de las diferentes capas de tul y organza rosa y crema que forman el cuerpo del vestido. La parte posterior es más dramática. La falda se abre en abanico formando una cauda larga. La novia complementó el vestido con un velo de 6 metros, asegurado con una tiara de diamantes estilo flecos rusos que perteneció a la princesa Marina de Grecia y Dinamarca, quien fue su abuela. Princesa Beatriz, 2020. La princesa Beatriz, hija del príncipe Andrés, se casó con Eduardo Alessandro Mapelli Mossi en la Capilla Real de Todos los Santos en el Royal Lodge de Windsor. Angela Kelly y el diseñador Stuart Parvin modificaron el vestido diseñado por Norman Hartnell. La princesa usó un vestido vintage de Norman Hartnell que tomó prestado de la reina Isabel y fue ligeramente modificado para adaptarse a su figura. Es de varios materiales y texturas como tafetán peau de soie de color marfil. El cuerpo del vestido tiene ribetes de satén duquesa de color marfil y un bustier con incrustaciones de diamantes y cristales. Se modificó ligeramente la silueta original de la falda para darle una apariencia más suave y moderna con un panel de satén duquesa color marfil en la parte inferior del vestido y se agregaron mangas triples de organza para darle un toque sutil y personalizado. Llevó la tiara que la reina Isabel usó el día de su boda, el mismo que sujetaba el velo en 2 capas de tul de seda. Los zapatos son de Valentino. Por lo general, los vestidos de novia reales siempre se mantienen en secreto, muy bien guardado, y ni siquiera se sabe quién es el diseñador hasta el gran día. Como pudiste ver,
hay tantos vestidos emblemáticos de diferentes estilos que simplemente no podemos tener suficiente de la realeza y sus opciones icónicas de vestidos de novia. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.